Dicen que el amor es la fuerza más grande del universo, capaz de resistir el tiempo y la distancia. Pero existe un enemigo silencioso, un veneno invisible que no hace ruido al entrar, pero que puede derrumbar los cimientos más sólidos, la duda. Hoy conocerás la historia de Lucía y Andrés, dos almas que se encontraron en la calma de lo cotidiano y construyeron un amor que parecía eterno. Sin embargo, perdieron lo más valioso, no por falta de cariño, sino por miedo a perderlo. Esta es una lección sobre cómo el temor puede convertirse en el arquitecto de nuestra propia tragedia. Lucía y Andrés se conocieron en uno de esos días que el destino teje con hilos invisibles, un día que parecía ordinario pero que estaba destinado a cambiarlo todo. Ella no buscaba a nadie, caminaba por la vida con el corazón en paz, sin expectativas. Él, por otro lado, era un hombre que había aprendido a guardar sus sentimientos, a callar más de lo que expresaba. Pero cuando la vio, una luz se encendió en su interior, un impulso que no había sentido en mucho tiempo. Desde su primer encuentro, la conexión fue palpable. No era solo atracción física, era algo más profundo, la sensación de haber encontrado, por fin, un refugio. La risa de Lucía era fácil y contagiosa, y él la miraba como quien contempla el primer amanecer después de una noche larga y oscura. Su amor no se construyó sobre grandes promesas o gestos espectaculares, sino en la calidez de los detalles cotidianos, un mensaje de buenos días, una mirada que no necesitaba palabras, el cómodo silencio que solo dos personas que se entienden de verdad pueden compartir. Con el tiempo, levantaron algo sólido. No era perfecto, pero era real. Andrés era un hombre de acciones, no de palabras. Era atento, constante, presente. No necesitaba que le recordaran las fechas importantes para demostrar su cariño, lo hacía cada día. A menudo llegaba a su trabajo solo para acompañarla de regreso a casa, la escuchaba hablar de su día sin mirar el reloj, y cada uno de sus gestos parecía susurrar, «Estoy aquí, contigo. No estás sola». Lucía lo amaba con una profundidad que la asustaba. En él encontraba una calma que rara vez había experimentado. Andrés era su puerto seguro en medio de la tormenta, el abrazo cálido en los días grises, la reconfortante sensación de ser vista y comprendida sin necesidad de dar explicaciones. Durante mucho tiempo, su relación fluyó con la naturalidad de un río que sigue su cauce. No había máscaras, ni juegos, ni condiciones. Solo dos personas eligiéndose mutuamente cada día, sin exigencias. Pero a veces, incluso en los jardines más cuidados, una mala hierba puede empezar a crecer sin ser vista. Una sombra sutil, un pensamiento fugaz que, si se le permite echar raíces, puede asfixiarlo todo. El miedo no siempre llega gritando. A veces se instala en el silencio, como una niebla fina que se extiende sin permiso y lo nubla todo. Lucía comenzó a sentirlo un día cualquiera. No hubo una discusión, ni un mal gesto, ni una falta de amor por parte de Andrés. Fue solo un pensamiento pasajero, de esos que parecen inofensivos pero que tienen el poder de convertirse en una raíz imposible de arrancar. Andrés es tan bueno conmigo, pensó. ¿Y si un día todo esto cambia? ¿Y si deja de quererme? Al principio, ignoró esa voz. Pero la mente, cuando está atrapada por el miedo, no se conforma con el silencio. Comienza a tejer historias, a crear escenarios que no existen, a fabricar dudas que se disfrazan de simple precaución. Él seguía siendo el mismo hombre atento, amoroso y paciente de siempre. Seguía recibiéndola con esa sonrisa que la hacía sentir el ser más afortunado del mundo. Pero algo en la mirada de Lucía había comenzado a cambiar. Ya no veía solo al hombre que amaba, veía también el reflejo de sus propios temores. Si Andrés tardaba en llegar, ella miraba el reloj con el corazón acelerado. Si no respondía un mensaje al instante, una pequeña grieta se abría en su pecho.
Aunque su amor por él seguía intacto, comenzó a analizar cada uno de sus gestos a través de un filtro de inseguridad, como si necesitara comprobar una y otra vez que él aún la elegía. Andrés, al principio, no notó la tormenta que se gestaba dentro de ella. Para él, todo seguía igual. Continuaba entregando lo mejor de sí, sin sospechar que en el corazón de Lucía una semilla de desconfianza ya había comenzado a germinar. Una noche, mientras caminaban tomados de la mano bajo las luces de la ciudad, ella le preguntó con un hilo de voz: ¿Me amas igual que antes? Él sonrió, lleno de ternura. Claro que sí, mi amor. ¿Por qué lo preguntas? Lucía bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. No sé. A veces te siento distante. Andrés la miró, sorprendido y un poco herido. Pero si estoy contigo todo el tiempo, ¿cómo podría estar distante? No insistió. Solo la abrazó con más fuerza, sin saber que ese abrazo ya no era suficiente para calmar los fantasmas en su mente. La duda tiene una forma perversa de operar, no necesita pruebas para existir, solo un corazón que ha comenzado a cansarse de confiar. A partir de ese día, pequeños silencios fríos comenzaron a instalarse entre ellos, ocupando los espacios donde antes solo había risas y complicidad. Lucía no quería desconfiar, pero no sabía cómo detener la avalancha de sus pensamientos. Y Andrés, sin entender la causa, solo veía cómo el amor que habían construido comenzaba, inexplicablemente, a doler. A veces, el amor no se rompe con un golpe seco. Se desgasta lentamente, se erosiona en conversaciones que nunca se tienen y en abrazos que, aunque presentes, ya no consiguen aliviar el alma. La mente de Lucía se convirtió en un campo de batalla. Una lucha constante entre lo que sus ojos veían y lo que su miedo le obligaba a imaginar. Andrés seguía allí, trayéndole flores sin motivo, enviando mensajes cálidos, ofreciendo abrazos largos. Pero para ella, cada gesto era ahora sometido a un juicio, medido y comparado con los del pasado. Ya no le bastaba con sentirse amada, necesitaba confirmaciones constantes, como si el amor fuera un contrato que debiera renovarse cada día. Una tarde, mientras Andrés revisaba su teléfono, Lucía lo observó en silencio. Ya no era solo desconfianza, era pánico. Ese pánico que te hace ver secretos donde no hay nada. ¿Con quién hablas?, preguntó, intentando que su voz sonara casual. Con mi hermano, respondió él, sin levantar la vista. ¿Seguro?, insistió ella. Andrés levantó la mirada, y la confusión en sus ojos era genuina. Claro que sí, Lucía. ¿Por qué lo dudas? Ella no supo qué responder. No tenía una razón, solo esa sensación punzante, como una espina clavada en el corazón, que no la dejaba en paz. Las conversaciones se hicieron más cortas. Cada intento de él por entender qué sucedía era recibido por ella como una justificación, lo que abría aún más la herida. Cuando la duda se instala en una relación, el amor se ve forzado a defenderse. Y un amor que necesita justificarse a cada instante, comienza a morir por dentro. Andrés la amaba profundamente, pero estaba empezando a sentirse agotado. No del amor, sino de la carga de tener que demostrarlo una y otra vez. Una noche, mientras el aire frío anunciaba el invierno, Lucía se detuvo y le dijo en voz baja: Siento que algo ha cambiado entre nosotros. Andrés la miró, y en sus ojos había una profunda tristeza. Nada ha cambiado de mi parte, Lucía. Lo único que ha cambiado es que siento que ya no confías en mí. Ella guardó silencio, porque no sabía cómo explicarle que el problema no era él, sino el monstruo que había crecido dentro de ella, el miedo a perderlo. Las risas se convirtieron en suspiros, y las miradas cómplices en silencios incómodos. Aún así, Andrés seguía allí. Presente.
paciente. Todavía creía que su amor podría sanar lo que la duda había comenzado a destruir. Esa noche, el silencio en el auto de regreso a casa era más denso que nunca. Había amor en sus miradas, pero también un cansancio abrumador. El cansancio de tener que explicar lo que ya había sido demostrado 1000 veces con acciones. Lucía, por su parte, no quería lastimarlo, solo anhelaba silenciar esa voz en su cabeza que le susurraba, ¿y si su amor no es tan fuerte como crees? ¿Y si un día, simplemente, ya no está? A veces, el miedo se disfraza de necesidad. La necesidad de saber, de tener certezas, cuando en realidad lo que busca es controlar lo incontrolable, el corazón de otra persona. Lucía lo miró fijamente, con los ojos llenos de una desesperación que él no comprendía, y le dijo: Andrés, quiero que me pruebes que me amas. Él parpadeó, incrédulo. ¿Probarte? Después de todo este tiempo, de todo lo que hemos vivido. Sí, dijo ella, con la voz temblorosa. Solo una vez más. Para estar segura. Mañana, antes del amanecer, espérame en el parque donde nos conocimos. Si llegas antes que yo, sabré que tu amor sigue siendo el mismo. Andrés la observó con el alma hecha un nudo. No entendía por qué su amor necesitaba una prueba tan cruel. Él había estado allí todos y cada uno de los días. Pero vio en sus ojos no maldad, sino un miedo profundo y desgarrador. Y su amor por ella fue más grande que su orgullo. Está bien, dijo con una voz suave que escondía su dolor. Si eso te devuelve la paz, allí estaré. Lucía sintió, pero sintió una punzada de arrepentimiento al escucharlo. Una parte de ella sabía que el amor verdadero no debería necesitar ser puesto a prueba. Aún así, la voz del miedo fue más fuerte y no la dejó retroceder. Esa noche, mientras Andrés la dejaba en su puerta, ambos sintieron que algo definitivo estaba a punto de suceder. Él se quedó de pie en la acera, viéndola alejarse, y recordó sus risas, sus conversaciones hasta la madrugada, las veces que ella le había dicho gracias por quedarte. No quería perder eso. Así que tomó una decisión silenciosa. Llegó a su casa y miró el reloj. Medianoche. Faltaban 5 horas para el amanecer. Podría haber dormido, pero el mismo miedo que atormentaba a Lucía se coló en su mente. ¿Y si me quedo dormido? ¿Y si llego tarde y ella cree que ya no me importa? Así que decidió no cerrar los ojos. Esperaría despierto, como un sacrificio silencioso, una última promesa de amor. En su habitación, Lucía tampoco durmió. No por desconfianza, sino por una ansiedad que la consumía. Contaba los minutos, pensando, si llego antes que él, le demostraré que mi amor es tan grande como el suyo. 2 almas, separadas por la misma duda, pasaron la noche en vela. Él, luchando contra el sueño y el frío cortante. Ella, luchando contra los fantasmas de su propia mente. El amor seguía vivo, pero ahora pendía de un hilo. La noche cayó sobre la ciudad como un manto pesado y oscuro. Andrés caminó hacia el parque con el corazón lleno de amor, pero también con una tristeza que no quería admitir. Al llegar al lugar donde se habían conocido, bajo el viejo árbol que había sido testigo de su comienzo, se sentó en el banco de madera desgastada. Aún faltaban horas para el amanecer. El frío era un cuchillo afilado que se clavaba en sus huesos, pero en su pecho ardía el propósito de demostrarle que su amor era incondicional. Mientras tanto, Lucía daba vueltas en su cama. ¿Y si fue una tontería? ¿Y si no entiendo lo que estoy pidiendo? Pero el miedo es terco, y una vez que se desata, necesita ser saciado. En el parque, Andrés se abrazaba a sí mismo, temblando. Cada respiración se convertía en una nube de vaho.
Recordó los primeros días, cuando la mirada de Lucía estaba llena de confianza y ternura. Quiero que vuelva a mirarme así, pensó. Quiero que nunca más dude. Esa idea fue su único abrigo mientras las horas pasaban, lentas y heladas. Nadie lo veía. Solo el viento era testigo de su entrega silenciosa. A las 4 de la madrugada, el cansancio comenzó a vencerlo. Sus párpados pesaban como plomo. Pero cada vez que sentía que se rendía, la imagen del rostro de Lucía le devolvía la fuerza. En su casa, Lucía se levantó de la cama. Miró por la ventana la oscuridad de la ciudad y, por primera vez, vio con claridad lo que había detrás de su duda, el terror paralizante a perder a quien más amaba. Y ese miedo, por primera vez, le dolió más a ella que a nadie. En el parque, el aire helado ya no quemaba, apenas lo sentía. Sus manos estaban entumecidas, pero su corazón latía firme. Vio una estrella fugaz cruzar el cielo y susurró con los labios temblorosos, «Solo quiero que nunca más dude de mí». Poco a poco, su cuerpo se rindió al agotamiento y al frío. Cerró los ojos, justo cuando la primera y tímida luz del alba comenzaba a filtrarse entre las ramas de los árboles. El amanecer pintaba el cielo con tonos dorados cuando Lucía salió de casa. El miedo y la esperanza la acompañaban. Él estará allí, se repetía. Él siempre cumple sus promesas. Pero con cada paso, una pregunta la atormentaba: ¿por qué necesité una prueba? ¿Por qué no fui capaz de confiar? Cuando llegó al parque, el cielo ya era de un azul pálido. Buscó con la mirada el banco bajo el árbol, esperando encontrar su sonrisa. Pero el banco estaba vacío. Su corazón se detuvo. Tal vez se cansó de esperarme, tal vez se cansó de mí. Las lágrimas nublaron su vista mientras se sentaba, sola, sintiendo una brisa fría que parecía un suspiro de despedida. Pero entonces, algo llamó su atención. Una silueta inmóvil, a pocos metros, recostada contra el tronco del árbol. Caminó hacia allí, con la respiración contenida, como si su cuerpo presintiera una verdad que su alma se negaba a aceptar. Y entonces lo vio. Allí estaba Andrés, acurrucado sobre sí mismo, con la cabeza inclinada y las manos juntas sobre el pecho. Sus ojos estaban cerrados, y en su rostro había una expresión de calma infinita. Lucía corrió hacia él, gritando su nombre entre sollozos. Andrés. Andrés, despierta, por favor. Lo abrazó con todas sus fuerzas, buscando el calor familiar de su cuerpo, pero solo encontró el frío implacable que le había robado la vida. El mismo frío que él había soportado toda la noche, por amor a ella. Entre lágrimas, vio algo junto a su mano inmóvil, una pequeña flor seca, la misma que le había regalado en su primer encuentro. Y a su lado, un papel arrugado, manchado por la humedad de la madrugada. Con manos temblorosas, lo abrió. En letras torpes, escritas al borde del sueño, leyó: «No me fui, Lucía. Me quedé toda la noche. No porque necesitara probarte nada, sino porque quiero que nunca más dudes de mí». El grito que se ahogó en su garganta fue silencioso, un dolor tan profundo que ni el viento pudo llevárselo. Abrazó su cuerpo sin vida, comprendiendo la terrible verdad: no había perdido a Andrés por falta de amor, sino por su incapacidad para confiar en el amor que él le daba. El sol terminó de salir, iluminando la escena con una luz cruel, como si el universo también llorara su tragedia. «Perdóname, amor mío, perdóname», susurró ella. Pero el silencio fue su única respuesta. La lección que el destino le grabó a fuego en el alma fue esta: el amor no se nutre de sacrificios extraordinarios, sino de la confianza tejida día a día. Cuando esa confianza se rompe, ni todo el amor del mundo puede reparar lo que la duda ha destruido en silencio.
Cuando pedimos pruebas a quien ya nos ha entregado su corazón, no buscamos una confirmación de su amor, sino una cura para nuestras propias heridas, una herida que no les pertenece a ellos sanar. Andrés no se fue por falta de amor. Se quedó. Se quedó hasta el final, y su último acto de amor se convirtió en un silencio eterno. Lucía aprendió de la forma más dura que hay errores que no se corrigen con disculpas, sino con conciencia. Y que la confianza, una vez rota, no siempre se quiebra con gritos, a veces simplemente se desvanece con los susurros de la inseguridad. Esta historia nos invita a mirar a nuestro lado. A valorar a esa persona que permanece, que nos elige cada mañana sin necesidad de pruebas. El amor verdadero no es un examen constante, es un refugio. Agradece lo que tienes antes de que el miedo te haga pedir más. Y confía, antes de que la duda te haga perder aquello que es irreemplazable. Porque cuando la duda destruye lo que el amor construyó, a veces, ya es demasiado tarde para volver atrás. Si esta reflexión ha resonado contigo, te invito a unirte a esta comunidad de almas que buscan entender. Suscríbete y comparte este mensaje. Quizás, sin saberlo, estés ayudando a alguien a dejar de buscar pruebas y a empezar, simplemente, a confiar. A salvar su propio amor antes de que sea demasiado tarde.